Pues vamos a continuar nuestro estudio de qué es la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia, y hemos visto lo que la Iglesia no es y ahora estamos estudiando lo que la Biblia enseña que la Iglesia sí es por naturaleza. Y dijimos el primer día que la Iglesia es la obra de Dios. La Iglesia es el resultado de la obra de Dios. Dios es quien está edificando su Iglesia, Dios es quien está protegiendo su Iglesia y Dios es quien está obrando y construyendo su Iglesia, añadiendo a su Iglesia los que han de ser salvos y el que está obrando en cada corazón, cada miembro de su Iglesia. En segundo lugar, estuvimos viendo que la Iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Es el pueblo espiritual de Dios. Dios la ha comprado y forma parte de todos aquellos que Él ha salvado y no de una nación, no de un pueblo étnico. No hay que ser judío para ser parte del pueblo de Dios, sino que Dios ha decidido lo que durante mucho tiempo estuvo escondido como un misterio, ahora es revelado en este último tiempo, en esta dispensación, desde que Cristo vino, murió, resucitó y constituyó su iglesia en el día de Pentecostés, cuando Él cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo. Y a partir de ahí hasta el arrebatamiento, todos los salvos forman parte de la iglesia. Y esto no significa que solamente los salvos de toda la historia son los que forman parte de la iglesia, los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes que creerán después del arrebatamiento son salvos, pero no han formado parte de la iglesia, del pueblo espiritual de Dios. En esta tarde vamos a continuar estudiando la naturaleza de la Iglesia. En el tercer punto vemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vayamos a algunos pasajes para entender esto. El primer grupo de versículos nos muestra que la Iglesia es el conjunto de personas que, aunque son diferentes, han sido unidas a Cristo. Así que el hecho de ser el cuerpo de Cristo nos muestra o implica o es el resultado de que Dios haya salvado a personas diferentes. Somos diferentes. Somos el cuerpo de Cristo y esto indica que cada persona es diferente. Dios nos ha salvado a personas de una característica concreta. Cada uno somos diferentes y Dios nos está usando de manera diferente. Míralo en Romanos 12. Romanos 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, y esta es la bendición desmerecida, la gracia que a Pablo se le ha dado es predicar el Evangelio. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y entonces dice el versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Lo que aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo no solamente que somos el cuerpo de Cristo, sino que cada uno de nosotros somos una parte individual diferente a los demás, pero eso no nos hace independientes. Nos hace uno en el mismo cuerpo, aun siendo diferentes cada uno. Por eso, el llamado a que no piense cada uno más alto de sí de lo que debe pensar, versículo 3. Cada uno debe considerarse adecuadamente según la fe que Dios nos está dando y está distribuyendo a cada uno. Y aunque podemos ser diferentes, tenemos muchos miembros y se nos explica como una forma figurada que la iglesia es como un cuerpo, muchos miembros diferentes, no todos los miembros tienen la misma función. Ahora también nosotros en Cristo, que somos muchos, y esto implica muchos diferentes, individualmente somos miembros unos de los otros. Entonces somos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. Pero yo soy miembro del cuerpo de Cristo unido con cada uno de los redimidos. Y no podemos pensar más alto de nosotros de lo que debemos, considerándonos independientes. No, somos diferentes, pero somos uno en Cristo Jesús. Mira 1 Corintios, también capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10.
Pablo vuelve a repetir esto a otra iglesia que ya estaba en esto, estaba considerándose cada uno a sí mismo como superior a los demás. A los romanos les decía, no hagáis esto, no se considere cada uno a sí mismo más alto de lo que debe. A los corintios ya estaban ahí, ya ellos se consideraban superiores a los demás. Tenían este favoritismo, este elitismo. Entonces aquí Pablo le dice el capítulo 10, versículo 17, aunque leemos desde el 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Y aquel mismo pan a qué se refiere? A Cristo. Todos estamos unidos, participamos del mismo modo en Cristo Jesús. Tenemos la misma relación con Cristo en dependencia por gracia. Entonces, si hemos participado de la sangre y del cuerpo de Cristo en nuestra unión con Él espiritual, entonces debemos considerar que formamos parte del mismo cuerpo, de un solo cuerpo, porque todos participamos de la obra redentora de uno mismo. Entonces ninguno de los creyentes puede considerar que formar parte del cuerpo implica que dentro del cuerpo hay miembros más importantes que otros, o miembros más imprescindibles que otros. De ningún modo. De ningún modo esto puede ser considerado así. Y esto es lo que Pablo va a decir en el capítulo 12. Romanos 12 y 1 Corintios 12 habla del mismo tema. El capítulo 12 de Romanos y el capítulo 12 de 1 Corintios hablan de lo mismo, de la unidad del cuerpo. Y observa lo que dice ahí en el versículo 20. Sin embargo, esto es lo que está diciendo anteriormente, que porque el ojo no es el oído, entonces no quiere ser parte del cuerpo. La expectativa de ser un miembro concreto, el deseo de ser un miembro concreto. Y si no soy ese miembro, entonces no quiero formar parte de este cuerpo. Eso es una actitud que humanamente viene de nuestro deseo de aspirar a una mayor posición que creemos que nos merecemos. Una actitud orgullosa y arrogante. Y entonces, si el oído, dice el versículo 16, dijera porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Eso no puede ser así. No podemos dejar de ser parte del cuerpo de Cristo porque no cumplamos un propósito concreto al que creemos que merecemos o debemos aspirar. Y entonces el versículo 18 dice, pero ahora bien, entendamos esto, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó a Él. Así que lo que Pablo está diciendo, Dios es el único que tiene el derecho de establecer en el cuerpo a cada uno en la función en la que Él le agrada, en la que Él ha determinado. Y entonces, si yo quiero ser oído y si no soy oído, no soy parte del cuerpo, ¿contra quién me estoy rebelando? Contra aquel que ha dicho que yo no sea oído, que yo sea oreja, ¿no? O que yo no sea oído, yo sea ojo. Entonces, mi rebelión ante esta actitud es una rebelión al señorío de Cristo que cada uno ha colocado en el cuerpo como Él ha querido. Y dice el versículo 19, si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Es decir, es necesario que el cuerpo tenga miembros diferentes, cada uno sus funciones, y felices cada uno en la función que está haciendo. Versículo 20, sin embargo hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y esta es la naturaleza de la iglesia. La iglesia está formada por personas diferentes, con funciones diferentes, con dones diferentes, para que Dios cumpla en cada uno aquella edificación que la iglesia necesita con cada uno de los miembros. Pero todos formamos un mismo cuerpo, una misma unidad en dependencia de la cabeza que es Cristo. Efesios 4 encontramos de nuevo ahí una referencia
a la naturaleza de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo de Cristo, dice Efesios 4. Viene desde el versículo 1, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Observa que el hecho de que hay un solo cuerpo y un solo espíritu se relaciona con el hecho de que nosotros hemos sido llamados en esta relación de un solo cuerpo, un solo espíritu, del mismo modo que nosotros hemos sido también llamados a una misma esperanza en nuestra vocación. Así que el hecho de que hemos sido llamados a formar parte del cuerpo, esto nos indica que hemos sido llamados a la unidad del Espíritu. Y dice el versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros, el dio significa Cristo. Lo dice en el versículo 17, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice el versículo 11, y Él dio, y se refiere eso a Cristo, dio a algunos el ser apóstoles. Estos son ministerios que Dios les dio a algunos. A otros les dio profetas, a otros les dio el ministerio de ser evangelistas, a otros el ministerio de pastores y maestros. Y a todos estos, sus funciones, las funciones de estos 4 grupos de personas, tienen un propósito, versículo 12, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes en este contexto? Los que han sido llamados por un mismo espíritu a formar parte de un solo cuerpo. Entonces, estos santos deben ser capacitados para realizar ¿el qué? ¿Qué dice ahí? Para realizar la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios ha determinado que haya apóstoles y haya profetas, pero eso ya no existe, ya se acabó. En el capítulo 2, versículo 20, se decía que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, ya no hay más apóstoles y profetas. ¿Hay evangelistas? Sí, en aquella época era lo que estaba surgiendo, llevando muchas personas a predicar el evangelio, y de manera también hoy Dios llama a personas a predicar el evangelio donde todavía no se ha predicado. Y Dios llama o ha dado el ministerio a pastores y maestros para que cumplan con la función de capacitar al resto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para cumplir con el ministerio, para cumplir con la edificación. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y piensa que Pablo está haciendo esta semejanza con un niño o una niña que está creciendo y aspira a tener la marca de su padre o de las personas mayores, y está viendo cómo va creciendo en su estatura. Y ese es el propósito que Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos da, que formar parte del cuerpo de Cristo es formar parte de la edificación, del crecimiento mutuo, la alegría y el gozo de saber que estamos creciendo a la estatura de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, esto muestra que es el conjunto de personas diferentes, unidos en Cristo. Ahora, lo segundo también es que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es llamada a guardar la unidad del Espíritu. Y lo vemos aquí en este mismo capítulo, Efesios 4:4. Vemos ahí en Efesios 4:4 y en Colosenses 3:14 que si formamos parte del cuerpo de Cristo, esto implica que somos responsables en guardar la unidad que el Espíritu ha producido, ha realizado en nosotros al unirnos a Cristo.
Y esto debemos hacerlo en un vínculo de paz, en un vínculo de amor. Por eso hemos leído versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, y no es soportándonos con lamento, no, es soportándonos en amor. En base al amor de Cristo nos podemos soportar, nos podemos perdonar, nos podemos cubrir los pecados unos a otros. ¿Por qué? Porque mira, dice el versículo 3, esforzándoos en preservar. Esta es la forma en la que debemos soportarnos, debemos andar en amor, debemos andar en humildad y mansedumbre, porque debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándonos, ¿qué significa? Es una tarea fácil, ¿verdad? Cuando habla de esforzarse, ¿es que es una tarea fácil o no? No, precisamente no. Esforzarse es algo que requiere trabajo, esfuerzo, que requiere dedicación, requiere una decisión firme. Es como el esfuerzo que hace un deportista para llegar a una marca para poder llegar a las Olimpiadas. Y si no llega a esa marca no podrá ir a las Olimpiadas. Y tiene un propósito, una meta y se esfuerza para ello. Y esa debe ser nuestra implicación. Debemos esforzarnos en dependencia del Espíritu por preservar la unidad. Y escucha, la Iglesia no produce la unidad. La Iglesia no crea la unidad. La Iglesia no es llamada a unirse y hacer posible esta unidad. La Iglesia es llamada a preservar la unidad que ya el Espíritu hizo. Es el Espíritu Santo el único capaz, con el poder y con la voluntad del Trino Dios, de unir a todos los redimidos en Cristo Jesús y formar el cuerpo de Cristo. Y lo que el Espíritu Santo ha unido, nosotros debemos esforzarnos por preservarla, por cuidarla. ¿Y cómo lo hacemos? Soportándonos unos a otros en amor, siendo humildes, siendo mansos, con mucha paciencia y haciéndolo todo en el vínculo de la paz que en Cristo hemos recibido. Así que debemos de dedicarnos esforzadamente porque no rompamos la paz o no afectemos a la unidad que el Espíritu ha traído al cuerpo de Cristo. Míralo en Colosenses también, Colosenses capítulo 3. Ahí en Colosenses capítulo 3 está enseñando sobre el proceso de santificación en la vida del creyente. Un creyente es salvado, pero no es limpiado por completo de su maldad. Un creyente viene con su tendencia pecaminosa, con su hábito pecaminoso, pero además viene con la presencia de la carne todavía en él. Y entonces Pablo está enseñando cómo por medio del Espíritu Santo los creyentes deben desvestirse, despojarse y deben vestirse, revestirse. Deben dejar las ropas antiguas y ponerse ropa nueva. Abandonar los hábitos antiguos y tomar nuevos hábitos. Abandonar la manera de pensar antigua y tomar la nueva manera de pensar. Por eso lo dice el capítulo 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, y esas son las realidades, ¿verdad? Como lo que somos escogidos por Dios. No hemos escogido nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. Somos llamados santos, somos amados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eso no estaba en nosotros. Eso debemos revestirnos. Eso es fruto del Espíritu. Eso es lo que debe caracterizar la vida de un creyente. ¿Y cómo debemos revestirnos de eso? Versículo 13. Soportándoos unos a otros. Recuerda lo que hemos leído antes en Efesios, ¿verdad? En amor, decía antes en Efesios. Y perdonando unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos. ¿Ves? De nuevo es volver a vestirnos. Tomar lo que no estaba en nosotros, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad.
vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Hemos sido unidos por el Espíritu en un vínculo de amor, en un vínculo de amor. Versículo 15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que el hecho de ser de un solo cuerpo implica que el hígado no está en contra del estómago y el pulmón no está en contra del corazón. Que cuando hay enfermedad en la iglesia es porque el vínculo de la paz, el amor, no está dándose el fruto. Entonces la iglesia está luchando contra sí misma, los miembros. Y esto ha sucedido porque no estamos vistiéndonos y revistiéndonos del fruto espiritual que como escogido de Dios debe haber en nosotros. Entonces, si formamos parte del mismo cuerpo, somos responsables de cuidar, de guardar la unidad del cuerpo. En tercer lugar, el cuerpo de Cristo se reúne en muchos lugares diferentes. Así que aunque hay un cuerpo de Cristo, pero hay muchos lugares diferentes donde el cuerpo de Cristo se reúne. Recuerda que estuvimos hablando que la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una federación, que la iglesia local no es la única. Ninguna iglesia local puede ser, somos la única iglesia de Dios en Sevilla. Ninguno puede decir eso. Ahora, tenemos una unidad, tenemos un cuerpo, tenemos una fe, una esperanza, un bautismo, un Cristo, una palabra. Y la unidad es la que Dios ha producido y la que Dios nos ha dado. No podemos provocar la unidad en base a otras cosas. Y ahora vemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se reúne en muchas ciudades. Y tienes ahí una lista de textos que lo que nos está mostrando es que en Romanos 1:7 Pablo está diciendo a todos los creyentes que se reúnen en Roma. Pero también Pablo le escribe a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, y le dice a los creyentes o a la iglesia que se reúne en Corinto. Y en distintas ciudades encontramos esta referencia a personas que se están reuniendo. Por ejemplo, leamos 2 Corintios 8. Dice ahí 2 Corintios 8, versículo 1, ahora hermanos os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Entonces, Macedonia es una ciudad, Macedonia es una región. Y en Macedonia, ¿cuántas iglesias hay? Según ese versículo. Más de una. Hay muchas iglesias. Dice las iglesias en plural de una región. Así que vemos también que no solamente en una ciudad, sino que en una región hay muchas iglesias diferentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Y Pablo le dice a los creyentes en Tesalónica, pues vosotros, hermanos, los creyentes de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Observa que Pablo está tomando una referencia para animar y para ver la obra de Dios en la vida de los tesalonicenses, que ellos están sufriendo lo mismo que han sufrido otros creyentes en otros lugares. Pero se refiere a las iglesias, ¿lo ves ahí? Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Así que hay un solo cuerpo, pero este cuerpo está representado por muchas iglesias locales que tienen la forma y cumplen con el propósito y las funciones que Dios ha determinado en su palabra, lideradas por un grupo plural de hombres ancianos, pastores, maestros, diáconos que Dios ha puesto con un ministerio que la iglesia está cumpliendo según la palabra de Dios. Y este es el cuerpo de Cristo que se reúne en muchas ciudades o se reúne en muchas casas. Mira lo que dice Hechos capítulo 18. Y dependiendo de la situación, sobre todo en aquella época, en el comienzo, pero también en cualquier momento, puede darse que una iglesia se esté reuniendo no solamente en una ciudad o en un local, en un lugar que todos quepan, sino que en muchas ocasiones la iglesia, se reúne también en casa. Hechos capítulo 18, versículo 7, dice, y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio,
justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. ¿Y dónde se reunían? En la casa de este hombre que estaba junto a la sinagoga. Y justo el Señor tuvo misericordia de Crispo, el oficial de la sinagoga, y ya no iba a la sinagoga, iba a la casa del lado. Y el Señor salvó a muchos allí, y durante este tiempo empezaron a reunirse en esa casa. Tienes ahí otros textos, Romanos 16, 5, 1 Corintios 16, 19 y Colosenses 4, 15, donde se nos muestra iglesias reunidas en casa de algunas personas concretas. Ahora, no siempre que creyentes se reúnen en un lugar, allí está la iglesia. Esto hay que diferenciarlo. Cuando un número de creyentes se reúne en un sitio, pero esos creyentes vienen de otras iglesias locales, la iglesia no está reuniéndose en ese lugar. Miembros de la iglesia están allí, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, es aquel cuerpo en el que Dios ha establecido pastores, ha establecido liderazgo, ha establecido membresía, ha establecido disciplina, ha establecido ministerios, servicios, en el que eso se lleva a cabo por un grupo de personas, no importa el lugar donde estén. Pero cada vez que hay creyentes que de distintas iglesias se reúnen y hacen un campamento, no se reúne allí una iglesia local. Los que están allí reunidos son miembros de la Iglesia Universal de Cristo, son miembros de iglesias locales, pero allí no está reunida una iglesia local, sino miembros de la Iglesia de Cristo, y eso debe ayudarnos a entender la importancia de cumplir el plan de Dios. Y por último lugar, somos llamados a servir en amor. Si formamos parte del cuerpo, lo hemos dicho antes, de refilón, es porque somos llamados a servirnos en amor. Y esto solo es posible cuando nos reunimos presencialmente. Solo es posible cuando hay una unidad de una iglesia local bajo la palabra de Dios que se reúne de manera presencial. No podemos servirnos en amor reuniéndonos por Zoom. No es posible. Claro que hay funciones que para que el Zoom funcione, alguien está sirviendo. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que la iglesia se sirva a la distancia, sino que iglesias locales se ayudan a la distancia. Pero una iglesia local es llamada a reunirse de manera presencial. Y esto ya sabéis que durante la pandemia y después de la pandemia ha afectado a muchísimos creyentes, a muchas familias que han pensado que ya quedarse en su casa, eso ya es la voluntad de Dios, o muchas iglesias que favorecen el hecho de que puedan quedarse los miembros en su casa. Bueno, delante del Señor cada uno responderemos de cómo estamos cumpliendo su palabra, su voluntad. Pero observa lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Antes lo hemos referido, pero quisiera enfatizar este punto. 1 Corintios 12, versículo 7. Cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto es importante. Formamos parte de un mismo cuerpo para el bien común. Esto va en contra de la visión egoísta de formar parte del cuerpo. Y en ocasiones vemos la bendición de formar parte de un cuerpo porque me conviene, me ayuda. Porque qué bendición recibo yo. Porque recibo lo que yo creo que necesito. Pero es que el énfasis de la palabra es que formas parte del cuerpo porque tú debes ser bendición para otros. Porque tú es llamado al bien común, al bien de los demás. A buscar el servicio en amor a los demás, poniendo en práctica
lo que Dios te ha dado. Versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y esta es la forma en la que el Señor ha determinado que nosotros formemos parte de su cuerpo. Hebreos capítulo 6. El autor de Hebreos está escribiendo especialmente a aquellos que son judíos y que habiendo sido salvados y habiendo escuchado el Evangelio y habiendo creído en Cristo como Señor y Salvador, son tentados a volver al pacto antiguo y a menospreciar a Cristo de la manera en la que lo menospreciamos cuando añadimos a Cristo nuestras propias obras. Y entonces se está en Hebreo exaltando la superioridad, la supremacía de Cristo en el capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidar de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí es que Dios no es injusto olvidando nuestro servicio. Lo que nos está llamando la atención es que aun Dios que está obrando en nosotros para formar parte de su cuerpo y obra en nosotros para que podamos servirnos, aún Él también tiene a la consideración cómo nosotros estamos en dependencia suya, sirviéndonos en amor unos a otros. Y eso el Señor lo reconoce. No se olvida de esa muestra de amor para su gloria, para su nombre. Entonces el Señor recompensará también a los creyentes que todas sus obras están centradas para su gloria y para bendecir a los demás. Pero dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y la idea aquí es que nuestro servicio no termina. No nos jubilamos en el servicio al Señor en el cuerpo. No hay jubilación en esto. Hasta el fin, ¿cuándo es el fin? ¿Hasta que yo muera o hasta que el Señor venga y nos lleve? Hasta que no haya sucedido eso, el Señor va a continuar observando cómo nosotros estamos sirviéndonos unos a otros en amor para su nombre, hacia su nombre. Y mira lo que dice, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esto es un llamado a no descuidar por pereza el servicio que por formar parte del cuerpo de Cristo somos llamados a hacer para el bien de los demás. No formamos parte del cuerpo de Cristo por nuestro beneficio. Debemos pensar que la razón por la que Dios nos ha hecho parte de su cuerpo es para que seamos de bendición a otros. Y terminamos con 3 de Juan 6. La meditación de ver cómo la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y esa es su naturaleza. Aunque somos diferentes, nos ha unido a Él. Debemos guardar esta unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Aunque nos reunamos en diferentes lugares, pero el cuerpo de Cristo es uno y hemos sido llamados a servirnos en amor. 3 de Juan, versículo 5, amado, estás obrando fielmente lo que haces por los hermanos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición que podamos pensar esto. Señor, estoy siendo fiel, estoy obrando con fidelidad, obrando en lo que hago para los demás. Y sobre todo cuando se trata de extraños. Estos extraños se refiere a personas creyentes que iban predicando el Evangelio de ciudad en ciudad. Y estos creyentes que iban predicando el Evangelio de ciudad en ciudad necesitaban ser cubiertos en sus necesidades, cuidados mientras están allí y después provistos de recursos para llegar a la siguiente ciudad. Y dice el versículo 6, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los extraños. Estos extraños a los cuales este receptor de la carta, Gayo,
ha dado buen testimonio de estar obrando fielmente, cuidando a estos extraños, los cuales los extraños dan testimonio del amor de Gayo ante la iglesia. Y ante la iglesia se refiere ante la iglesia a donde estos hermanos están llegando. Y continúa diciendo, harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, sabiendo que es a Dios a quien están sirviendo ellos. Versículo 7, pues ellos salieron por amor al nombre, es decir, el nombre de Cristo, no aceptando nada de los gentiles, de los no creyentes, no subvencionados por el gobierno, sino que estaban sirviendo al Señor, esperando y confiando que el Señor les proveería de sus necesidades por medio del propio cuerpo de Cristo. Así que somos llamados a obrar fielmente, sirviéndonos unos a otros, para que el nombre de Cristo sea proclamado y para la edificación mutua del cuerpo. Señor, te damos gracias por formar parte de tu cuerpo. Señor, gracias porque ninguno lo merecíamos, Señor, y por tanto ninguno merecemos considerarnos superiores a los demás, Señor. Humíllanos, Padre. Haznos ver, Señor, la grandeza de Cristo, la grandeza de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder obrando en cada uno de nosotros, Señor. No permitas, Señor, que la unidad que tu Espíritu ha hecho al unirnos a Cristo y formar parte de un mismo cuerpo, nosotros, Señor, rompamos esta unidad o afectemos esta unidad, Señor, trayendo discordia, trayendo conflictos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Ayúdanos, Señor, en cambio, a servirnos en amor. Señor, ayúdanos a vestirnos de toda humildad, mansedumbre. Señor, a vestirnos de todas las obras del Espíritu Santo en nosotros, Señor, los frutos que en nosotros deben verse. Señor, que estemos agradecidos, Señor, te agradecemos por formar parte de tu cuerpo. Y esto implica, Señor, que somos llamados a servirnos por el bien común, para la gloria de tu nombre. Perdónanos, Señor, cuando esto nos sucede, ayúdanos a crecer en el temor de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.